Buenas tardes a todos. Quería agradecer a los ponentes el haberse prestado a volver a recordar aquella reunión que tuvimos al inicio de la pandemia y nos parecía desde SEIN una oportunidad, como ha dicho Jordi, ¿no? de revisar cuánto estábamos equivocados, cuánto hemos acertado y cómo ha ido cambiando y nos ha ido sorprendiendo esta enfermedad. A continuación, en esta mesa vamos a tratar aspectos clínicos, aspectos diagnósticos y aspectos de tratamiento. Tenemos un plantel fantástico, no yo, pero me acompañan dos grandes estrellas, ¿no? El doctor Benito Almirante, que hablará de los aspectos clínicos, cómo nos está sorprendiendo esta enfermedad desde el punto de vista clínico. A continuación hablaré yo del diagnóstico y cómo ha ido evolucionando a lo largo de este año. Y por último cerrará el doctor José Ramón Arribas, que hablará del tratamiento. Cuántas esperanzas frustradas y qué es lo que hay en la recámara si es que todavía nos queda algo. Recordar solamente que para obtener el diploma de asistencia es necesario que rellenéis la encuesta. Y yo creo que sin más vamos a intentar que cada charla sea en torno a unos 20 minutos para dar luego la oportunidad a que haya un poco de discusión. A continuación, en estos minutos vamos a repasar lo que ha sido la historia del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? y de la infección y de la enfermedad de la COVID-19 desde el punto de vista microbiológico. Si podemos hacer un ranking de lo que han sido los tipos de test diagnóstico y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos meses, podemos decir que se mantiene en primer lugar el diagnóstico molecular, sin duda. La PCR sigue siendo, un año después, el test diagnóstico de referencia sobre el que se comparan los demás, pero ha entrado con mucha fuerza en los últimos meses el test de detección de antígeno, ¿no? Que ha supuesto pues en muchas ocasiones una alternativa y un alivio para muchos servicios de microbiología. Y a continuación el test serológico, que yo creo que ha ido, esto es opinión personal, pero ha ido perdiendo fuerza desde que empezó inicialmente con mucha potencialidad, ¿no? El cultivo celular se mantiene, sigue teniendo su hueco y está creciendo con mucho ímpetu también en los últimos meses las técnicas de secuenciación de genomas completos, de secuenciación masiva. Desde el punto de vista de lo que son las muestras, no voy a repetir, simplemente no me voy a extender. Esta era la misma diapositiva que presenté hace un año. Simplemente recordar cómo se ha posicionado la saliva como una muestra alternativa a las muestras nasofaríngeas, a los exudados nasofaríngeos. Recientemente se han publicado dos metaanálisis que parece que indican que esta muestra puede ser una muy buena alternativa con poca pérdida de sensibilidad respecto a lo que serían los exudados nasofaríngeos, ¿no? Una de las cosas que más ansiedad o que más intrigaba, sobre todo a nuestros compañeros clínicos, era cuando empezamos con el test diagnóstico mediante PCR, ¿qué sensibilidad tenía este test? ¿Cuál es todo? Todos mis compañeros me preguntaban, pero ¿esta PCR qué sensibilidad tiene? La verdad es que era una pregunta bastante difícil de responder y había pocos estudios en aquella época. No obstante, pues en un momento tan precoz como en febrero de 2020, ya hay algún estudio comparando con el TAC de toras y ellos encuentran una sensibilidad en torno a un 70%. Otros estudios mejor realizados han mostrado que las sensibilidades globales, claro, va a depender también del tipo de PCR, el tipo de extracción, el momento de la realización de la prueba, pero básicamente en pacientes hospitalizados está entre el 80 y el 93%, dependiendo de si se obtiene una, dos, tres o cuatro muestras, y globalmente, considerando los hospitalizados y no hospitalizados, estamos hablando de entre el 90 y el 98% según hagamos una o dos muestras. No hay que olvidar que aún así pues tenemos falsos negativos. No me voy a extender tampoco demasiado. Sí que quiero hacer énfasis en que ahora ya conocemos que hay momentos adecuados en la toma de la muestra, ¿no? Sabemos que si la muestra la muestra se recoge demasiado pronto o demasiado tarde, podemos tener falsos negativos y el momento ideal está entre los 3 y 5 días más o menos de mayor rentabilidad desde el inicio, desde el brote de los síntomas, ¿no? Y luego esto he querido señalar
además de las inhibiciones de las reacciones, para eso ya tenemos controles, pero las mutaciones del virus. Las mutaciones del virus es un problema que también se está siguiendo, las mutaciones no solo por el asunto de los posibles escapes vacunales, sino los escapes diagnósticos, ¿no? De hecho, en alguna ocasión ya se ha visto algún fenómeno de estos y concretamente con la variante británica sabemos que tiene una delección que no se detecta con una de las marcas comerciales en el gen de la espícula, no se detecta con una de las marcas comerciales, que en este caso ha sido una chiripa y nos ha venido muy bien porque esto nos ha permitido realizar cribados de la variante británica con una mayor facilidad que si tuviéramos que secuenciar, ¿no? Pero en algún momento, si alguien utiliza PCRs que tienen una sola diana o que tienen las dianas en la misma región genómica, pues podría suceder que empezasen a aparecer falsos negativos y para eso debemos estar muy alerta. Bien, en cuanto a las cuestiones de bioseguridad, os recuerdo un poco todas las recomendaciones que en aquel momento hacíamos, pero la verdad, y supongo que mis compañeros microbiólogos lo habrán vivido así, en los primeros meses así es como recibíamos las muestras, ¿no? Es decir, y no quiero contar lo que eran los datos demográficos de los pacientes. A veces recibíamos muestras con una hojita de papel en el que solo venía el nombre y el DNI cuando venían. De manera que esto ha sido una situación de sálvese quien pueda. Nosotros empezamos a improvisar espacios en nuestro servicio, desalojando otras actividades y allí se nos acumulaban las muestras, se nos acumulaban los contenedores y posteriormente la actividad la hemos podido regularizar, la hemos podido racionalizar en otros espacios utilizando robots que nos han permitido y nos han dado mucho más margen de maniobra. Y entiendo que la historia que yo estoy relatando es superponible a muchos otros centros de toda la red de hospitales de España, ¿no? Hemos incorporado en este año sistemas de alto rendimiento de PCR, ¿no? Equipos grandes, limitados exclusivamente por la disponibilidad de reactivos, pero estas PCRs que hacen la amplificación, la extracción, la amplificación y la detección en un mismo proceso y que nos han dado bastante margen de maniobra. También hemos incorporado sistemas mucho más rápidos, compactos de PCR en tiempo real que te dan resultado en 20 minutos con bastante seguridad. Y luego, bueno, pues han aparecido amplificaciones isotérmicas que, como sabéis, como no requieren los ciclos de amplificación de temperatura, suelen tener un periodo de reacción mucho más cortas. Hemos incorporado durante este año, decía, plataformas de alto rendimiento que nos permiten realizar la amplificación, la extracción, la amplificación y la detección, solo limitados por la carencia de reactivos. Hemos incorporado también sistemas ultra rápidos, que en 20 minutos tenemos sistemas de RT-PCR bastante seguros y también se han desarrollado sistemas de amplificaciones isotérmicas en formatos de grandes plataformas para hacer muchas muestras o en formatos más pequeños que incluso en 15 minutos puedes obtener un resultado con una seguridad bastante aceptable. Y solamente como curiosidad, se ha aprobado en Estados Unidos un sistema basado en LAMP, también en amplificación en ASA, para que cada uno se haga su amplificación genómica en casa de muestra nasofaringea, ¿no? Y también se están desarrollando en saliva. Y como curiosidad, hay sistemas basados en CRISPR, que en principio son muy rápidos, más baratos y tan seguros como la PCR. Eso es lo que dicen los propios autores y los artículos, ¿no? Hay un sistema que es el sistema Sherlock y que todos estamos esperando poder ver, valorar y evaluar in situ. Bien, durante este año hemos sufrido carencia de reactivos, hemos sufrido sobreabundancia de demanda de PCRs y hemos tenido que salir como hemos podido. Y una de las respuestas más lógicas es utilizar las estrategias de pooling, ¿no? Las estrategias de juntar en esa mezcla. Es una estrategia que los bancos de sangre lo vienen realizando desde hace mucho tiempo y, nos ha permitido hacer vigilancia de grandes cantidades de población, screening e incluso diagnóstico. Pero hay que tener mucho cuidado porque el pooling solo sirve cuando la prevalencia de la enfermedad no es demasiado elevada. A veces, cuando ya la prevalencia de la enfermedad es muy alta, a veces el pooling es incluso contraproducente porque no solo no se ahorra en reactivos y en tiempo, sino que al contrario
el pooling puede generar más gasto y más consumo de reactivos. No obstante, bueno, pues las estrategias de pooling parecen que dan muy buenos resultados comparando con las estrategias normales en este multicéntrico que se publicó entre muchos hospitales de nuestro país, con una sensibilidad en torno al 97%. Bien, a continuación vamos a hablar de la detección de antígeno. Los que tienen más memoria se acordarán que ya en marzo surgió una primera tentativa con un antígeno que nosotros tuvimos, no sé si la suerte o la desgracia de valorar y de tener en nuestro laboratorio, y enseguida nos dimos cuenta que la información que acompañaba a este antígeno no se correspondía con los resultados que estamos obteniendo en las muestras que nosotros sacábamos, ¿no? Tan es así que, bueno, pues al final hubo un escándalo. Sanidad tuvo que devolver algunos lotes e incluso SEIM tuvo que advertir de la baja sensibilidad de algunos test rápidos para el diagnóstico mediante antígeno, ¿no? Esta era la primera vez que experimentábamos en esta pandemia que había gente que quería darnos gato por liebre. Afortunadamente, esto se ha corregido y después del verano del año pasado, en septiembre, empiezan a surgir los primeros test diagnósticos fiables, ¿no? Basados en la tecnología lateral flow, test que en 15 minutos nos permite tener un resultado bastante seguro de la enfermedad, ¿no? Sabéis que detecta la proteína de la nucleocápside, que eso le incrementa la sensibilidad del test. Los estudios que hay de validación de estos test diagnósticos, bueno, pues suelen ser bastante buenos, ¿no? Más o menos hay varias marcas comerciales, pero todos tienen unas sensibilidades que están por encima de lo que recomienda la OMS, ¿no? Por encima del 70%, comparando con la PCR como método de referencia. En este caso, este test tiene una sensibilidad del 90% y en aquellos casos con una alta carga viral llega al 99% de sensibilidad. Eso sí, siempre en población sintomática y con menos de 7 días de evolución. Bueno, esto es una evaluación que hicimos nosotros también en población infantil y tiene una sensibilidad, o nosotros pudimos observar una sensibilidad un poco inferior, pero todavía suficiente para hacer el diagnóstico, siempre en sintomáticos y en menores de 7 días de evolución. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, pues porque inmediatamente, al ser un test tan rápido y tan barato, pues surge la tentación de empezar a hacer screenings masivos en población asintomática con este test, ¿no? Y los primeros estudios de evaluación en población asintomática, la verdad es que han sido poco alentadores, ¿no? En este estudio del grupo de David Navarro de Valencia, la sensibilidad en población asintomática no supera el 50% globalmente. Cuando hablamos de contactos estrechos de positivos, está un poquito por encima del 50%, y cuando ya estamos hablando de contactos, de no contactos, o sea, población asintomática sin contacto con un positivo, la sensibilidad es bastante baja. Pero ¿qué sucede? Que también ha habido estudios de algunos autores, que han confirmado que lo que más correlaciona con la presencia o el cultivo celular, que sería un poco el indicador de contagiosidad, es el antígeno y no tanto la PCR, ¿no? Ya sabemos que la PCR puede estar durante mucho tiempo siendo positiva y que realmente podemos estar detectando partículas que no tengan capacidad infectiva. Y esto parece que lo que más correlaciona con la posibilidad de contagio sería el antígeno. Y así hay algunos epidemiólogos, como Michael Mina, que se ha hecho muy famoso y que defiende la idea de que a él no le importa tanto tener un test diagnóstico que sea muy sensible. Lo que quiere es apartar de la circulación lo más rápidamente posible aquellos pacientes que están en su máximo periodo de contagiosidad. Si luego tengo algún falso negativo porque tengo el test de antígeno negativo con la PCR positiva, eso no me preocupa porque probablemente esos pacientes ya no van a ser contagiosos. Bueno, esto ha dado lugar a unos debates muy interesantes, nunca agrios, desde luego, y que luego, si queréis, podemos hacer después en el periodo de la discusión. ¿Qué podemos hablar de la serología? Bueno, como cualquier otra enfermedad infecciosa, el virus, y ya Rafa Delgado también nos ha comentado, provoca una respuesta humoral, en general, con una respuesta a expensas de IgM y de IgA también, y más o menos a la semana de la respuesta a IgM aparecen las IgGs. Pero ¿qué sucede? Que este virus es extraordinariamente original y hemos visto, estamos hartos, los que trabajamos con la serología,
de ver patrones atípicos e intentar explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Hemos visto en algunas ocasiones seroconversiones simultáneas, tanto de IgG como IgM, e incluso seroconversiones reversas. En algunos pacientes hemos visto IgGs antes que IgM. Algunos expertos consideran que este tipo de patrones atípicos podrían ser debidos a reacciones cruzadas con coronavirus humanos, ¿no? Bien, rápidamente surgieron los formatos point of care en lateral flow, aquellos test que en 15 minutos tú tienes el resultado, pones la gotita de sangre y o bien con anticuerpos totales o en anticuerpos IgG e IgM por separado, tú podías saber si tenías la enfermedad. De hecho, muchos, incluso ayuntamientos, se lanzaron como locos a hacer este tipo de test a toda la población, etcétera, ¿no? La verdad es que la mala calidad de estos primeros test llevó a la OMS a sacar un comunicado diciendo, mucho ojo, estos test podrían ser utilizados para estudios epidemiológicos de investigación, pero nunca para el diagnóstico de la enfermedad en su fase aguda. No deben ser utilizados. De manera que, de nuevo, hemos sido engañados, ¿no? Y nos prometían test que en 15 minutos nos iban a decir si uno tenía la enfermedad o no, pero realmente el tiempo ha puesto en su sitio este tipo de test. Efectivamente, posteriormente han surgido otros test de mejor rendimiento basados en ELISA, enzima inmunoanálisis, o en quimioluminiscencia, que han dado mejores resultados, ¿no? Y mucho más fiables. Algunos son cuantificables, aunque la mayoría de los test que tenemos suelen ser cualitativos. En cualquier caso, todavía no tenemos claro qué significan las cantidades, de manera la gente se empeña en cuantificar, pero no tenemos muy claro para qué. No indicarían estos test serológicos comerciales que hacemos, no indican inmunidad protectora porque, como ha dicho Rafa Delgado, la inmunidad protectora viene indicada por la presencia de anticuerpos neutralizantes que con algún test puede haber una cierta correlación, ¿no? Como curiosidad, decir que últimamente se ha descrito un sistema en lateral flow para la detección de anticuerpos neutralizantes y basados en la inmovilización sobre unas tiras del receptor ACE2 y la creación de unas pequeñas esferas de color a las que se les ha añadido la región RBD del receptor binding domain de la subunidad S1 del coronavirus, ¿no? Entonces, estas partículas, si el sujeto no tiene anticuerpos neutralizantes, se unirán estas partículas de color a la zona donde está fijada los receptores y se traducirá en una tira, en una línea de color. Si el sujeto tiene anticuerpos neutralizantes, no se produce esta unión y entonces se traduce en una desaparición. Bueno, pues esto es una curiosidad y un desarrollo rápido. Por tanto, después de la experiencia, lo que sí sabemos es cuándo no se debe usar la serología, ¿no? La serología no se debe utilizar para el diagnóstico de casos agudos o muy recientes, no está recomendada hoy por hoy para los estudios postvacunales, ni para definir qué pacientes tienen inmunidad protectora, ni tampoco para modificar el uso de equipos de protección individual ni las medidas de distancia social y protección, ¿no? ¿Y para qué están recomendados? Bueno, están recomendados para aquellos cuadros que llevan el cuadro típico que dices esto es una COVID, pero los test diagnósticos han salido negativos y ya están evolucionados, llevan más de 2 semanas de evolución, ahí pueden tener su papel, y para hacer estudios de seroprevalencia, teniendo en cuenta también que también se ha descrito que sobre todo en casos leves o moderados hay una disminución del título de anticuerpo de los niveles, incluso puede llegar a haber seronegativizaciones. ¿Qué podemos decir brevemente sobre el cultivo celular? El cultivo celular no es difícil realizarlo, pero necesitas unas infraestructuras BSL-3 y se han visto que son muy útiles para los estudios de contagiosidad, se han utilizado para reincorporar a trabajadores que tenían la PCR persistente y poder reincorporarse con una cierta tranquilidad, y para realizar estudios de neutralización en placas para detección de anticuerpos neutralizantes. En cuanto a la secuenciación de genomas completos, esta era la diapositiva, fijaos qué clarividencia que yo puse en aquel momento, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad de los sistemas de investigación completo para la trazabilidad de contagios, monitorización de mutaciones, investigación de brotes en tiempo real, caracterización del virus? Estos son, cada comunidad autónoma y el ministerio está desarrollando sus protocolos para integrar la secuenciación de genomas completos y este es el nuestro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Para identificar nuevas variantes, para las sospechas de reinfección, para las sospechas de fracaso vacunal o para analizar brotes de especial relevancia.
Este es un árbol que muestra lo que nosotros llevamos secuenciando, algunos brotes hay, y esto, para que os hagáis una idea, estas son las variantes británicas que hemos secuenciado, la relación de las variantes británicas. ¿Qué podemos decir en cuanto a las cuestiones de organización y logística? Pues como os he dicho, nosotros empezamos haciendo sitio en espacios que ya teníamos y dejando de utilizar estos espacios para dedicarnos exclusivamente al COVID, pero rápidamente esto se convirtió en el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Además, el servicio, que en aquel momento yo afirmaba que tenía que seguir funcionando, el servicio ha seguido funcionando. Fijaos en esta gráfica que compara el número de muestras recibidas en el servicio de microbiología. En azul sería la media de los últimos 5 años, comparado con las muestras recibidas para diagnóstico de otra cosa diferente a COVID, muestras diferentes a nasofaríngeos, cómo se nota perfectamente el impacto en el número de muestras recibidas en el mes de marzo y abril, y en línea discontinua son las muestras para diagnóstico de coronavirus, ¿no? Cómo crece en paralelo al descenso. Luego nos hemos recuperado en cuanto al número de muestras recibidas sin llegar a alcanzar la media, pero hemos mantenido la actividad a pesar del enorme pico de muestras para diagnóstico de coronavirus. Hemos creado un equipo, aquí están, no están todos los que son, pero son todos los que están, y bueno, se han creado distintas figuras, el coordinador del laboratorio, un responsable del laboratorio, un responsable del material, de los robots y responsable de la secuenciación. Y para terminar, simplemente e ilustrar gráficamente, nosotros hemos pasado de tener un proceso de inflamación aguda a tener un proceso de inflamación, pero más organizada, ¿no? Y yo creo que además nos hemos hecho más fuertes durante todo este tránsito, a pesar del sufrimiento.